Hola a todos y bienvenidos a una nueva pregunta de nuestra sección Respuesta Propicia. En este caso ya la pregunta número 6. Respuesta Propicia es una iniciativa de este canal de responder a dudas, a inquietudes muy interesantes que nos llegan por diversos medios y que pretendemos responder aquí en breves minutos, siempre con la palabra de Dios en mano. Nuestra pregunta de esta ocasión es la siguiente: ¿cuál es el significado de la afirmación del Señor? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Se encuentra en Mateo 5, los versículos 16 y 17. El Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, fue pronunciado por nuestro Señor durante su famoso ministerio en Galilea. Fue diseñado para presentar de manera sencilla los principios básicos del reino y anunciar la relación de sus súbditos con la ley judía, los profetas y las tradiciones rabínicas. En él se tratan en detalle temas como el propósito y la duración de la ley, el asesinato u homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, la actitud correcta hacia los enemigos y la hipocresía. Tanto mediante afirmaciones positivas como por analogía, queda claro en el sermón que la ley se emitió, o que aquella ley que se emitió desde el Sinaí fue de duración temporal y que debía dar paso a la ley de Cristo, cuyas características se estaban anunciando en ese momento. Para evitar que esta enseñanza se interpretara como opuesta a la ley de Moisés, el Señor deja claro que su misión en el mundo no es destruir la ley, sino cumplirla. Con este fin, declaró entonces en el pasaje. Vamos a reubicarnos aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La versión en inglés, y voy a citarla porque en español no encontré una que hiciera una traducción equivalente o muy cercana a la de esta versión, que seguramente no a todos, pero a algunos de nuestros visitantes en el canal, tantas personas que, bueno, en la providencia de Dios se han acercado para ver estos videos, pueda haber quienes sean bilingües y tengan en su biblioteca esta versión, la Today's English Version, que es también conocida como la Good News for Modern Men, que hace en su traducción que nuestro Señor diga lo que realmente Él negó, como acabamos de leer en la versión Reina Valera de 1960, que es una versión fiel al texto original. Esta versión dice lo siguiente: si estuviera en español, vamos a hacer aquí una traducción libre, no tenemos los permisos para traducir esta Biblia, pero estamos tomando este texto solo como un ejemplo. En español diría: no piensen que he venido a abolir la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a abolirlas, sino a darles verdadero significado. Recuerden esto: mientras duren el cielo y la tierra, ni la más pequeña letra ni la más pequeña coma de la ley serán abolidas hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por supuesto, para ellos quiere decir esto de todo lo que tenga que suceder, el final de la era cristiana y el regreso de Cristo. Por lo menos quieren utilizar una frase que pueda abarcar este evento. Así que este documento, porque no le voy a llamar Biblia, no le voy a llamar traducción bíblica, este documento, del cual circulan más de 30 millones de copias en el mundo, algunas de ellas, como mencionaba, incluso en las manos de quienes nos visitan o de miembros de la Iglesia del Señor que son bilingües. Esta versión declara que la ley dada a los israelitas en el Sinaí sigue vigente y continuará en vigencia
hasta que Cristo venga como regla de vida cristiana, algo que la Biblia niega rotundamente. Esta interpretación no traduce el pasaje, busca explicarlo a la luz de las opiniones denominacionales de su autor o de sus autores. Jesús no dijo que vino a perpetuar la ley o hacer que la ley fuera permanente durante toda la era cristiana. Afirmó, en cambio, su intención de cumplirla. Cuando vamos al diccionario de los idiomas originales bíblicos, cumplir significa literalmente llenar por completo, es decir, una expresión que significa cumplir con la obligación o lograr el propósito de aquello de lo cual se está hablando. Para dejar en claro que la ley de Moisés, no sería abrogada hasta que hubiera cumplido su propósito o el propósito por el cual fue dada, el Señor entonces dice, como habíamos leído en la traducción bíblica correcta de la Reina Valera de 1960, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra jota hace alusión a la iota griega, una de las letras del alfabeto griego que ven allí a mano izquierda. Y también es una alusión a la letra yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, como pueden verla a la mano derecha. La tilde es una marca o proyección similar a un cuerno que los escribas utilizaban para distinguir letras del alfabeto hebreo que eran muy pequeñas y que eran muy similares entre sí. Utilizado en sentido figurado, aquí nuestro Señor simplemente está diciendo que las partes más pequeñas y más minuciosas de la ley permanecerían vigentes hasta el momento de su cumplimiento y el logro de su propósito original. Este propósito era llevar a los judíos a Cristo, como podemos leer en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. No olvide que Pablo está escribiendo como judío y por eso se incluye en para llevarnos a Cristo. A la luz del hecho de que ninguna parte de la ley pasaría hasta que se alcanzara su propósito, se seguiría que cuando esto ocurriera, es decir, cuando se cumpliera el propósito asignado por Dios a la ley de Moisés, entonces el conjunto de la ley sí tendría ese fin, sí pasaría, como no sucedería hasta que se cumpliera. Esto el apóstol lo afirma claramente en textos como Colosenses 2:14 al 17 y Romanos 7:1 al 7. Por favor, leamos estos textos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, que son los reposos anuales, luna nueva, que eran los días de reposo que se guardaban por mes, o días de reposo, que entonces se refería al reposo semanal. Todo lo cual, dice el apóstol, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 7:1 al 7 nos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere o muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Note que dice el apóstol, otra vez incluyéndose como un judío, como alguien que había estado sujeto a la ley, que ahora había muerto a la ley junto con sus compatriotas judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ahora estamos libres de la ley, vuelve a recalcar. Y por si nuestros amigos adventistas te dicen que aquí Pablo se refería a la ley ceremonial, es decir, solo los ritos de la ley de Moisés, pues el apóstol Pablo mismo explica a qué ley se estaba refiriendo. Si alguien le preguntara a Pablo, pero ¿cuál ley es esa a la que habían muerto? ¿Cuál ley era esa de la cual se estaban libres? Dice Pablo, pues la ley que dice, no codiciarás. Usted y yo sabemos que en Éxodo 20 se encuentra esa ley que es conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos y que era parte de todo el conjunto de la ley de Moisés, y Pablo dice aquí que morían a ella. Hoy en día somos responsables ante Dios, sí, ante su ley, sí, pero no ante la ley que se utilizó durante el tiempo de la era mosaica, la que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Hoy en día somos responsables ante Dios por nuestras acciones, buenas o malas, por la ley de Cristo, o como le llama Pablo en el contexto, la ley del Espíritu de vida, el Nuevo Testamento, la nueva voluntad de Dios para nuestras vidas, no aquella ley que fue dada únicamente al pueblo de Israel, como podemos leer de ello en Deuteronomio capítulo 5, versículo 2. Ese pacto no fue hecho ni con usted ni conmigo. Ese pacto fue hecho con las personas que estaban allí presentes frente a ese monte mientras Dios entregaba el decálogo y el resto de la ley de Moisés. Así que con estas observaciones podemos responder a la pregunta: ¿qué significa esto de no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla? Basada la pregunta en Mateo 5, 16 y 17. Y así concluimos la respuesta a nuestra o a la pregunta número 6 de nuestra sección, respuesta propicia. Que el Señor les siga bendiciendo y gracias por su participación, sus preguntas, los comentarios que deje aquí en la caja de comentarios en YouTube, y siempre le animamos a suscribirse al canal porque vamos a estar compartiendo muchas más preguntas y siempre respuestas basadas en la Biblia. Y compártalo también con sus amigos, por favor, suscríbase al canal, dele me gusta, comente, porque todo eso ayuda a que estos videos lleguen a muchas más personas. Bendiciones, amados.